Educación ambiental. Salida de Campo a Boyacá, sectores de Tunja, Sogamosa, Villa de Leyva y Chocontá. El siguiente informe audiovisual es realizado por las estudiantes Ingrid Laguna, Liliana Lozano, Tatiana Salgado, Ángela Rubio y Jimena Quiñones. A continuación, les hablaré del Puente Boyacá, lugar visitado en el primer día de la práctica. Este está ubicado saliendo de Bogotá por la autopista central del norte a 115 kilómetros y a 14 kilómetros de la ciudad de Tunja, la capital de Boyacá. Se localiza el Altar de la Patria, lugar donde nació la República y la democracia colombiana, la cual contribuyó en defensa de la soberanía americana. Allí pudimos observar los monumentos conmemorativos y el bello paisaje del lugar. También tuvimos la oportunidad de tener un guía turístico quien nos contó la historia y el trasfondo histórico del Puente de Boyacá. Ahora bien, la batalla de Boyacá se desarrolló el 7 de agosto de 1819 y es conocido como el evento que dio fin a la campaña independentista que había iniciado desde finales del siglo XVIII, adoptando como fecha central el grito de independencia del 20 de julio de 1810. La batalla de Boyacá entre el Ejército Libertador, comandado por Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y José Anzoátegui, contra las fuerzas realistas del brigadier José María Barreiro. En esta, un contingente de cerca de 2.800 hombres y 200 mujeres acompañantes de la tropa se enfrentó a unos 2.700 soldados realistas. Todo comenzó el 4 de agosto de 1819, cuando Simón Bolívar, después de la batalla del Pantano de Vargas, en Paipa hizo una hábil maniobra con sus tropas en la noche, tomándose a Tunja y cortándole paso al avance del ejército del español Juan María Barreiro, el cual pretendía hacer conexión con los refuerzos de Santa Fe de Bogotá. El comandante realista, al verse sorprendido, se dirigió a la capital por el camino a Motavita, pero Bolívar salió a impedirle su marcha en el Puente de Boyacá. Allí, a las 2 de la tarde, se encontraron los dos ejércitos, quienes tuvieron una fuerte lucha que se prolongó por 2 horas y dio la victoria a las fuerzas del Libertador. Los realistas, al verse vencidos, se dieron en el ataque y emprendieron la retirada. Cabe aclarar que la lucha no fue sobre el puente, sino seguido de este, dado que el puente solo era para el paso de pocas personas. Desde ese momento, el Puente de Boyacá, ese lugar frío e inmensamente pacífico, se convirtió en un lugar histórico, un monumento que, aunque pequeño en dimensión, es diariamente visitado por cientos de turistas. Este fue el contexto histórico proporcionado por el guía, que gracias a ello comprendimos mejor el significado histórico, patriótico y ambiental del lugar. Otro de los lugares visitados fue Tunja, que es un municipio de Colombia y es la capital del departamento de Boyacá. Se sitúa sobre la cordillera oriental de los Andes a 115 kilómetros al noreste de Bogotá. Es la ciudad más alta del país. Tunja fue construida sobre Junza, la capital de la Confederación Muisca, el 6 de agosto de 1539. La superficie de Tunja es de 121,5 kilómetros cuadrados y su población es de aproximadamente 172.548 personas y la elevación sobre el nivel del mar es de 2.822. A Tunja también se le conoce como la ciudad universitaria. Cabe resaltar que Tunja tiene una alta congestión vehicular, que implica un alto nivel en emisiones de gases, lo cual llevó a la capital boyacense a ser la primera ciudad de Boyacá en contaminación por fuentes móviles. Por su posición, esta ciudad se considera como el eje político, social, económico y cultural del departamento. La parada que hicimos en esta ciudad fue para visitar el museo Casa del Fundador Gonzalo Suárez Rendón, que se encuentra en la Plaza de Bolívar de Tunja. La construcción de la casona empezó en el año 1540, pero no se terminó porque Gonzalo Suárez Rendón, quien fue el capitán y fundador de la ciudad de Tunja, murió y le dejó a cargo su casa a su hijo mayor, José Miguel Morales Figueroa. Este lugar tiene influencia de 3 culturas, que es la árabe, la muisca y la española. Tiene influencia árabe porque ellos habían invadido o llegado al sur de España y los españoles replicaron esa cultura en este territorio, especialmente de los muiscas.
Lo que caracteriza este lugar son las pinturas, puesto que el hijo José Miguel Morales Figueroa fue el encargado de estas, y él era un gran devoto a la Virgen. Estas pinturas que se encuentran en la casona son de las más antiguas de América, después de las pinturas de Puebla en México. Estas pinturas hablan acerca de la espiritualidad cristiana, y es aquí donde se evidencian los imaginarios del conquistador. Aquí se muestra la conquista y lo que se pensaba en el siglo XVII. Estas fueron recubiertas por cal, arcilla y sal, debido a que se pensaba que la gente estaba muriendo por la peste, porque esas pinturas fueron pintadas con sangre. Además, se evidencia la fauna y la flora africana. En el trayecto visitamos la sala de vestidos que usaban para la época. El traje era en filigrana, que eran bordados en hilos de oro y plata según la jerarquía. Estos trajes eran usados en los bailes. La cabeza que se puede observar ahí representa la cabeza de venado de cola blanca y evidencia que éste existió. En este lugar también se muestra la representación de la alcoba y otros objetos que eran de la época. Y estas imágenes que estaban en la cocina, donde claramente se evidencia la visión del mundo que se estaba teniendo para ese entonces, de cómo se concibe en ellos, cómo concebían la naturaleza y cómo estaba sucediendo todo alrededor del siglo XVII. Y esta visión se ve caracterizada principalmente por la religión, porque ellos querían implantar el cristianismo a los muiscas. Y es que los muiscas contaban con una economía vigorosa en el intercambio con comunidades vecinas activas en el canje de productos entre ellos. Los muiscas se dedicaron principalmente a la producción agrícola, el hilado, el tejido de mantas y elaboración de cerámicas. Estas prácticas económicas, tales como los mercados y las ferias, fueron desapareciendo a raíz de la evangelización con los españoles, que buscó desarraigar las creencias de los muiscas. Esto quiere decir que si estas fuentes hídricas no son preservadas, tanto la vida y la agricultura van a ser afectadas. En este recorrido pedagógico llegamos al municipio de Sogamoso, precisamente al Museo Arqueológico Eliezer Silva Celis, conocido como el Templo del Sol. Este fue fundado por el arqueólogo Eliezer Silva en el año 1942, después de retomar los restos hallados del templo y otros elementos de la cultura muisca que quedaron del incendio provocado por los españoles en el proceso de la conquista en el año 1537. Este museo conserva el registro del antiguo cementerio Chipcha y algunas piezas construidas para la supervivencia de las comunidades. Además, algunas hacen parte de la industria cultural en cuanto a los instrumentos musicales y aspectos del culto fálico. Había explicado, la mayor parte de los objetos que están exhibidos en el recorrido fueron encontrados de esta forma. Es decir, a través de excavaciones arqueológicas y principalmente como parte de lo que se denomina el ajuar funerario, de las decoraciones y las ofrendas que les ponían a los muertos durante el ritual de enterramiento. Precisamente esos huequitos redondos que se ven allí en el centro se llaman nichos o rasgos de tumba excavados, es decir, que ahí había cuerpos, habían entierros que se extrajeron. Si observamos más para allá en las dos chocitas que no tienen paredes, hay una serie de montículos de tierra, lajas, conjuntos de piedra, todo eso son tumbas que están preservadas en su sitio original. Es decir, que ahí debajo todavía están los cuerpos de unos ancestros que no fueron dejados con su ritual funerario, por eso sigue siendo un sitio sagrado, y podemos hacer el contraste de la forma en que se excavan y se extraen esos restos. Este museo cuenta con valiosos registros de la comunidad muisca en cuanto a su cultura y sus prácticas de culto, quienes utilizaban el cuerpo humano para hacer sacrificios y también realizaban diferentes actividades para mantener el cuerpo de los líderes, de los caciques, y otro tipo de prácticas como la reducción de cabezas, que demostraba el poder, la autoridad de los jíbaros, quienes colgaban la cabeza de sus enemigos después de un proceso de reducción. Aquí encontramos también el templo como tal. La madera central representa la columna de una mujer, es decir, que el templo en sí representa la figura femenina, por lo cual las ventanas representan ese elemento fálico por donde la luz del sol entraba y se realizaban las ceremonias y el culto. A continuación vamos a hablar acerca de la laguna de Tota.
Esta se encuentra a 3.015 metros sobre el nivel del mar y se ubica a 15 kilómetros al sur de Sogamoso, exactamente en la jurisdicción de los municipios de Cuitíba, Tota y Aquitania. Cuenta con una playa blanca que está localizada en la bahía que está alrededor de la costa suroccidental del lago. Y la temperatura del lugar no supera los 12 grados centígrados. La laguna de Tota pues es un cuerpo de agua endorreico, es decir, que no tiene salida al mar y se alimenta únicamente de fuentes subterráneas y de la lluvia. Su profundidad máxima es de 58 metros, con lo que la convierte en una de las más profundas de Sudamérica. Es un hábitat importante para varias especies de aves acuáticas y peces como la trucha arcoíris, teniendo en cuenta que esta es una especie introducida. Además, la laguna tiene una gran importancia cultural y religiosa para los indígenas muiscas, quienes la consideraban un lugar sagrado y la llaman el ombligo del mundo. La laguna de Tota cuenta con una variedad de especies de animales y vegetales que se adaptan a las condiciones climáticas y geográficas de la zona. En sus aguas se pueden encontrar peces como la trucha, bagre y la mojarra, así como también anfibios y reptiles como la rana de páramo y la culebra de agua. En cuanto a la flora, la laguna de Tota alberga especies únicas y endémicas que se adaptan a las condiciones del páramo, como el frailejón, el chuquiragua y el matorral de pajonales. También existen bosques de encino y pino que se consideran esencialmente especie para la retención de agua y la conservación del suelo. Sin embargo, la intervención humana ha afectado gravemente la diversidad de la laguna. La contaminación de agua por actividades mineras y agrícolas, la pesca indiscriminada y la eliminación de vegetación nativa para la ganadería y la agricultura son solo algunas de las amenazas que enfrenta la laguna y su ecosistema. En cuanto a lo cultural, según la leyenda, la laguna fue creada por el dios Bochica, que convirtió una tierra seca en un cuerpo de agua cristalina para ayudar a la población local. Otra leyenda popular es la del tesoro escondido en el fondo de la laguna, que según se dice fue dejado allí por los antiguos habitantes de la región durante la época precolombina. En cuanto a la historia, se cree que la laguna fue habitada por culturas precolombinas de los muiscas y los taironas, quienes la consideraban un lugar sagrado durante la época de la conquista española. Esta se convirtió en un lugar importante y ruta comercial de transporte, especialmente para el comercio de sal. También se dice que la laguna fue un lugar de batalla durante la Guerra de los 1000 días en Colombia. Una de las problemáticas significativas es el estado trófico, que es el aumento de nutrientes, específicamente el nitrógeno y fósforo, que hacen que cambie de un estado a otro por medio de la adaptación, pero este no vuelve a su estado inicial. Es decir, nos ponía un ejemplo muy significativo que es comparar los pescados, la cantidad de pescados que contaminan el agua, como si fuésemos nosotros los seres humanos los que estuviésemos allá criándonos y hubiesen la misma tonelada de excrementos en el hogar, lo que hace o lo que convierte esto en tremendo problema para el ecosistema. Teniendo en cuenta esto, se logró hacer un estudio alrededor de lo que significaba este ejercicio y se pensó una manera diferente de generar ingresos monetarios y consumos que disminuyeran el riesgo de contaminación de la laguna. Las problemáticas es que la trucha fue la causante de la desaparición de una especie nativa del lago, que era el pez graso. Una de la agricultura que se ve alrededor de la zona es la cebolla larga. Alrededor del 70% de cebolla larga del país es cultivada en esta zona y la producción es de 1.400 hectáreas, que es alrededor de 7.500 productores y que a largo plazo, por el uso intenso de pesticidas y fertilizantes, incluso del abono de pollo y de gallina, pueden traer problemas para el ambiente. Se contamina tanto el aire como el agua. Y al no haber control, se producen alrededor de estas enfermedades como el cáncer de estómago o la deformidad en bebés cuando la madre está en gestación. Digamos que nosotros al consumir este tipo de alimentos y no buscar un trasfondo en ellas o no investigar cómo es cultivada o si realmente cuenta con los permisos que se le otorgan para un buen cultivo de este producto, estamos apoyando a las malas prácticas ambientales. Otra especie que fue extinta por la trucha es el pato zambullido andinus. En los últimos años, en las problemáticas que se han visto reflejadas en la laguna de Tota, se han perdido aproximadamente 100 hectáreas de su banco de agua y su transparencia decreció porque ya no se visualiza, no se alcanza a visualizar alguna de las plantas que allí se encuentran y ha aumentado considerablemente la deforestación de la cuenca y el nivel de erosión en este lugar. Últimamente el lago ha sido base industrial de algunas empresas ubicadas en Sogamoso, como las acerías Paz del Río, y es fuente de la agricultura de 6 municipios. Y hay una nueva amenaza que se cierne en la zona de la cuenca y la cercanía de la cuenca, que es la llegada de la industria del petróleo. Se teme que el impacto de la posible explotación de crudo
sea significativo, y según el movimiento ciudadano Fundación Montecito del Lago, podría perder su principal cualidad como reserva hídrica para el consumo humano. Digamos, diversos cultivos de cebolla larga, jaulones de truchas inmersos en el agua y el turismo son algunas de las problemáticas ambientales latentes en la zona. Para los habitantes del sector no existe una concientización acerca de lo que significa el lago realmente para el ecosistema, sino que más bien se ve o se concibe como una manera más fácil de generar ingresos, es decir, por parte de los agricultores se realizan unas canaletas que conducen el agua de la laguna hacia los cultivos que se tienen, provocando así que el caudal disminuya. Por otro lado, especies de pinos y eucalipto requieren bastante agua de los suelos, lo que conlleva a que si el caudal de la laguna disminuye, la cantidad de agua que estas plantas requieren también disminuye, llevando también a la extinción de estas especies. El tercer día de la salida de campo se tuvo la oportunidad de visitar Villa de Leyva, municipio colombiano ubicado en la provincia del Ricaurte del departamento de Boyacá. Este se encuentra ubicado a 40 kilómetros al occidente de Tunja y a 160 kilómetros de la capital del país, Bogotá. Villa de Leyva, también conocido como la Villa de Santa María de Leyva, fue fundada el 12 de junio de 1572 por Hernández Suárez de Villalobos, quien en ese entonces era el teniente corregidor de la ciudad de Tunja. Cabe resaltar que la historia de Villa de Leyva no nace el día de su fundación, sino que esta se remonta miles de años antes de su colonización. Y esto se debe a que existía la presencia humana de la población indígena conocida como los muiscas, quien hoy en día se conoce como los dueños y señores del altiplano cundiboyacense. Esto se debe a que gracias a los muiscas, Villa de Leyva obtiene su mayor parte de riquezas y atributos turísticos. Nuestra primera parada de la visita se realizó en la plaza central de Villa de Leyva, la cual se caracteriza por su arquitectura de estilo colonial y su piso empedrado, convirtiéndola en uno de los pueblos más hermosos y visitados de Colombia. Un dato importante de la plaza es que esta se encuentra o se cataloga como una de las más grandes de Colombia. Esto se debe a que esta está estructurada en un espacio de 14.000 metros cuadrados, por lo que esta se ha convertido en el escenario por décadas de múltiples eventos que se realizan en la región y sin duda alguna es uno de los principales atractivos turísticos del municipio. Cabe resaltar que la plaza ha sufrido diversas transformaciones desde sus inicios. Inicialmente la plaza fue construida con aceras en lajas de piedra, baraneras y árboles decorativos. Algo importante destacar es que las principales actividades de la plaza eran el mercado tradicional, donde se podía ver el mercado de trigo y de cebada que en ese entonces caracterizaba al municipio de Villa de Leyva. En la actualidad, uno de los lugares más turísticos de la plaza es la catedral, también conocida como el templo parroquial de Nuestra Señora del Rosario, la cual fue construida en 1604 y se caracteriza por su edificación parecida a un tipo barroco colonial. Cabe resaltar que esta fue construida con retablos tallados en madera y recubiertos en oro. Sus rasgos arquitectónicos imitan las basílicas y catedrales existentes en Granada y Sevilla. Otro lugar que se visita es el Museo de Chocolate, el cual consta con una fábrica, una tienda, un restaurante y un museo en forma de laberinto en donde se encuentran diferentes materiales e instrumentos que utilizaban los aztecas, los muiscas y los mayas para moler y tostar el cacao. En última instancia se visita el Parque Arqueológico de Muquirá, uno de los más importantes del sector debido a que aquí yacen los vestigios y los avances más importantes científicos y astronómicos que realizaron los muiscas. Este es el único observatorio solar y lunar que se encuentra en Colombia. Este parque se caracteriza por estar constituido por diferentes monolitos, los cuales estaban instalados por dos hileras de manera paralela. Esos monolitos le permitían ver a los muiscas y medir el tiempo. Esto se debía a que la luz solar permitía establecer diferentes tipos de sombras, las cuales le permitían a ellos identificar el invierno y el verano. Estos monolitos tenían la forma de falo, lo cual representaba la fertilidad del hombre. Era por esto que estos monolitos eran colocados de manera invertida para simbolizar
la fertilidad de la tierra. Lastimosamente, estos monolitos fueron destruidos por los colonizadores debido a que ellos pensaban que estos eran símbolos diabólicos, por lo cual solamente quedan vestigios y ruinas de lo que conocemos del observatorio. Conclusiones. Los lugares que se visitaron y las maravillas de la región de Boyacá llegan a ser un gran espectáculo visual para cualquier turista. Sin embargo, al comprender el trasfondo ambiental presente por los cultivos y el manejo de zonas verdes, entendimos que falta fortalecer una cultura con ética ambiental mediante la formación en prácticas de preservación y conservación ambiental. De esta manera, se podrían solventar las diversas problemáticas que están afectando a los lugares emblemáticos de Boyacá. Debido al turismo, se ha presentado un cambio de infraestructura y comercio notable en lugares como Villa de Leyva, lo que ha conllevado a que los habitantes dejen sus tradiciones agrícolas y ecológicas en el olvido. Esto se debe a la gran actividad económica del lugar, la cual se ha centrado en generar productos que caracterizan a la región, como con los recordatorios, los detalles y prendas tradicionales que ellos han dejado de utilizar. Esto representa una importante fuente de ingresos económicos para la región. Sin embargo, es crucial considerar las problemáticas ambientales asociadas. Los habitantes de la zona reconocen el territorio, pero no lo ven como un sitio de preservación, sino como una oportunidad económicamente. Los turistas no conocen el trasfondo de la situación ecológica que ha llevado cada una de estas prácticas culturales. Además, es importante que las entidades del territorio regulen las actividades comerciales como los restaurantes en áreas naturales, teniendo en cuenta que deben proteger al entorno, y esto se hace atendiendo a las normativas que se establezcan. Por otro lado, se debe tener en cuenta el cuidado de las fuentes hídricas. Es necesario establecer políticas ambientales efectivas. Para ello se propone la implementación de campañas de concientización y el surgimiento de líderes comprometidos con la protección ambiental. Las fuentes hídricas representan la vida misma para un territorio, por lo que es fundamental abordar de manera proactiva cualquier problema que pueda surgir. Si no se toman medidas con prontitud, los daños ambientales se materializarán, amenazando la sostenibilidad de esos recursos vitales y la vida misma de todas las especies, entre ellas la del ser humano.